Vamos a ir entonces a nuestra primera sección de consejería bíblica. La iglesia como una institución de sanidad. Y ese va a ser nuestra primera sección. La iglesia como institución de sanidad. Qué importante. La iglesia como institución de sanidad. ¿Okay? Como institución de sanidad. Perdón. Como una institución de sanidad. Entonces, vemos, amado, en este curso que no está diseñado, vamos a decirlo así, para ser un curso completo en todo lo que concierne a la consejería bíblica. Lógico, hay mucho más que se puede hablar, ¿ok? Que abarca lo que tiene que ver con la consejería, lógico, pero lo que vamos a estudiar nos va a ayudar a establecer un fundamento para la consejería bíblica. Esto no es sino una introducción básica de cambio, y cómo este cambio se relaciona a las emociones y a la conducta que los seres humanos encaran en un mundo caído, ¿no? En un mundo caído. Entonces, vamos a comenzar contestando la pregunta, esta pregunta: ¿cuál es el papel o el rol que la iglesia juega en todo esto? ¿Cuál es el rol de la iglesia? Muy importante, amado. La iglesia juega un rol importante en lo que es la iglesia como una institución de sanidad. ¿Por qué, amado? Porque nosotros estamos en el mundo y nosotros hemos encontrado la verdad, la solución, ¿ok? A nuestros problemas, la solución a nuestras crisis. Hemos encontrado la verdad, ¿ok? Nosotros, la iglesia, tenemos la solución, ¿ok? Y ahí es donde estamos plantados. Entonces, si nosotros tenemos la solución, nosotros hemos llegado al lugar preciso donde nosotros que tenemos la solución a nuestros problemas emocionales, entonces debemos de ahí partir para entonces encontrar la solución o traer a las personas donde ellos también pueden encontrar la solución a sus problemas. Y esto entonces nos convierte a nosotros en una institución de sanidad. Dentro del papel que juega la iglesia en un punto muy importante, que es el cuidado y la cura del alma. El pecado, amado, ha herido a las personas, ¿no? Las personas han sido abatidas, las personas no son lo que Dios deseó que ellos fueran, no son en el sentido de la plenitud de la vida que ellos pueden disfrutar. Por lo tanto, Cristo vino a traer esa sanidad. Cristo vino a traer esa plenitud al hombre caído, esa plenitud al hombre humano. Entonces, el cuidado y la cura del alma es una función que la iglesia, por lo tanto, debe ejercer, una función que debe ejercer. Y vemos, amados, que
para esto necesitamos entonces, si es una función que la iglesia debe entonces ejercer, necesitamos una comprensión bíblica acerca del alma, ¿ok? Acerca del alma de la persona, del individuo. ¿Cómo es el alma? ¿Cómo es esa parte interior de la persona, ¿no? ¿Cómo es la nuestra alma, ¿no? ¿A qué se refiere la palabra? ¿Qué aspecto de nosotros, los seres humanos, se refiere la Biblia cuando habla acerca de nuestra alma, ¿no? Vemos que la Biblia constantemente nos habla de un ser tripartito, por lo menos en Primera de Tesalonicenses capítulo número 5 y versículo número 3, nos dice acerca de que todo nuestro ser, el espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, ¿no? El espíritu, alma y cuerpo. Vemos que en el alma, entonces, y cuando hablamos del espíritu, alma y cuerpo, nos recuerda aquel tabernáculo en el desierto, ¿no? El tabernáculo en el desierto, donde se manifestaba la gloria del Señor, allí en el lugar santísimo, ¿no? Esto, por ejemplo, no soy dibujante, ¿no? Pero había el arca, ahí estaba el arca, ¿no? Y había un velo que cubría el arca. Y ese lugar era llamado el lugar santísimo, ¿no? El lugar santísimo. Ese lugar santísimo es el lugar donde Dios habitaba, donde la presencia de Dios venía y tenía comunión y hablaba al hombre, que es un tipo del espíritu del hombre, donde Dios tiene comunión con el hombre, ¿no? Pero para entrar al lugar santo, al lugar santísimo, había que pasar a través del lugar santo, y en el lugar santo había mucho, donde entraban todos los días el sacerdote, ¿no? Donde entraba a esa comunión, vamos a decir, estaban los panes y demás. Pero aquí el lugar santísimo era donde Dios tenía comunión, ¿no? Entonces, el lugar santo, y tenía aquí el atrio exterior. Y en el atrio exterior era que se llevaban a cabo los sacrificios, ¿no? Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ahora, después que ya Cristo y el creyente se resolvió el asunto de a través del sacrificio de Cristo Jesús, pues ya el creyente puede entrar al lugar santísimo, ¿no? Quiere decir entonces que en nuestra alma, en nuestro espíritu, es el lugar donde no habitaba el Espíritu de Dios, ahora habita el Espíritu de Dios, y la vida de Dios ha venido a morar con nosotros. Ahora en el espíritu nuestro hay una unión entre Cristo y el creyente. Pero tenemos el alma. El alma ha sido herida. El alma hay que condicionarla todos los días. El alma hay que trabajar con ella a diario. Alabado sea el Señor. Entonces, en el alma tenemos, amados, que tenemos que trabajar con la mente nuestra, con lo que llamamos en el griego el psuque, ¿no? El psuque. Y en el psuque, o en la mente del hombre, o en el corazón, podemos decirlo también, porque es el centro, ¿no? Tenemos también una triple función, ¿ve? Que el hombre
por alguna razón, Dios lo hizo de tres, ¿ves? De tres, espíritu, alma y cuerpo, ¿ves? Hay una función en el alma de espíritu, mente, voluntad y emociones, ¿no? Ahí están las emociones, los deseos y en fin, ¿no? Entonces, vemos en esa triple función del alma, vemos la mente, vemos el corazón y ahí vemos también las actitudes de las personas. Ahí es donde podemos nosotros observar a las personas y tener sus diferentes, que tienen sus diferentes actitudes, ¿no? Una actitud de, por ejemplo, de celo, ¿no? Una actitud de celo, una persona celosa, una persona envidiosa, vamos a decir, o una persona celosa. Ahí es donde manifiesta en el corazón esos celos o esa envidia. ¿Ves? Es un problema del alma. Cuando esa persona llega a la iglesia o esa persona la encontramos en el camino y le hablamos del Señor, no siendo esto una función de la iglesia de evangelizar, encontramos entonces que esa persona necesita sanidad para su alma. Necesita sanidad porque esa alma en celo, esa alma envidiosa, esa alma con esa actitud, se está haciendo daño. No está viviendo la plenitud de vida que Cristo vino a darla. Se está perdiendo lo mejor de Dios. Está viviendo amarga, está en amargura esa persona. Esa persona no conoce la vida abundante de Dios, ¿ve? Pero también están las opiniones, ¿ve? Están las opiniones de esa persona también, donde esa persona tiene sus propios pensamientos, ¿no? Donde esa persona argumenta, ¿ve? Ahí es donde hay que silenciar, ¿ve? Hay que silenciar. A veces, la otra vez me encontré con una persona que fui a aconsejarla y la persona comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no y todo el tiempo era hablando, ¿eh? Entonces yo vi que ese era el problema de la persona. La persona no escuchaba, ¿ves? No escuchaba, no podía escuchar, porque una persona que habla todo el tiempo no está escuchando. Entonces, el problema, yo tuve que decirle a la persona, espérate un momentito, ¿verdad? Tenía confianza con la persona y le dije a la persona, pero escúcheme lo que te estoy hablando, escúcheme. Y a veces yo volví a hablar y volví a responder a la persona, ¿ves? Hasta que yo decía, ahí es donde está tu problema, y se lo pude señalar, le pude señalar el problema, es que no estás escuchando. Y tuve que hacerlo unas cuantas veces para que la persona se diera cuenta, ¿ves? Hasta que por fin logré hacer que esa persona escuchara. Fue un reto, pero se hizo posible, ¿no? Ahora, vemos también, amado, que ahí están las creencias de la persona también, lo que he enseñado, lo que no solamente la creencia de las cosas que le enseñaron, sino las creencias que la persona misma desarrolló a través de las cosas que vio en el medio ambiente en que vivió, las situaciones que vivió esa persona, cómo fueron. Todo eso hizo que esa persona entonces contrajera, ¿no? unas creencias, desarrollara unas creencias personales acerca de la vida, además de las que le fueron enseñadas también, buenas y malas, ¿no? Todas esas son las cosas que cuando vamos a llevar a la persona a la sanidad, hay que trabajar con todos esos aspectos, ¿no? La mente, el cerebro,
Si vemos, amados, no es lo mismo. Cuando decimos la mente, no estamos hablando en realidad del órgano del cerebro, sino que estamos hablando de esa parte invisible, pero que es la parte cognitiva del hombre, la parte donde el hombre razona, donde el hombre puede ver, puede pensar, puede mirar, puede analizar más bien, ¿no? Entonces, además en esa función tripartita del alma tenemos la voluntad, que quiere decir que la persona entonces puede escoger y puede hacer sus propias decisiones. La persona puede decidir por ellas mismas, tiene esa facultad. Muchas personas no han logrado a través de la vida, es como algo que tienen ignorado, el poder escoger. Han vivido sin usar esa herramienta, y los que la han usado, a veces la han usado para mal, para escoger lo que ellos quieren, ¿no? Pero es algo que Dios puso en nosotros. Tenemos una habilidad para nosotros escoger las cosas que nosotros queremos escoger, ¿no? Si yo voy al supermercado, yo veo naranjas y veo manzanas, yo puedo escoger una y la otra. Hay personas que no pueden hacer eso. O no sé si llevarme naranja o no sé si llevarme las manzanas. ¿Ves? Y puede hasta paralizarlo al hacer una decisión tan simple como eso. ¿Ves? Hay personas que nomás hacen la decisión y para adelante. ¿Ves? Es parte de la voluntad. Esa decisión es parte de la voluntad. Y la persona tiene que aprender entonces a saber escoger lo bueno, saber escoger el camino correcto para él, saber qué es lo bueno, saber cómo escoger lo bueno. Las emociones, hermano. Las emociones son el afecto, son esos sentimientos que experimenta la persona. La persona siente una emoción, siente una energía, vamos a decir, que le atrae, como si fuera una música, ¿no? Que lo pone a danzar interiormente, ¿no? Entonces lo hace moverse, lo hace sentir, y esa misma emoción hace que él la desee también ser amado, como amar, ¿ve? Y amar a otras personas. Dios nos hizo así para que nos amáramos los unos a los otros, ¿ve? Expresáramos la emoción, que es lo lindo del convivir como personas, que podemos expresar nuestra manera de ser y podemos convivir con personas sin tener que entrar en litigios ni entrar en pleitos y en situaciones, solamente sino expresando nuestra comprensión, nuestro amor, nuestra sinceridad, nuestra simpatía por las personas. Podemos hacer eso, podemos hacer eso. Todo eso es parte del alma, y cuando hablamos entonces del cuidado del alma, entonces tenemos que tener esta comprensión de con qué es lo que estamos bregando. ¿Qué es el cuidado del alma y la cura del alma? En la próxima página vemos que el cuidado del alma, vamos a hablar un poco acerca de el cuidado. El cuidado. Cuidar es una función. Vimos el alma, ¿no? Vimos el alma. El alma como tal, con todas sus formas, sus deseos, sus anhelos, sus acciones, ¿no? Sus actitudes, ¿ok? Tenemos la comprensión de eso. Entonces, somos llamados a cuidar del alma, ¿no? Cuidar es una función de mantenimiento. Quiere decir entonces que el alma
si lo podemos dibujar aquí, si pudiéramos dibujar el alma, ¿no? Si pudiéramos dibujar el alma de esa persona, vamos a decir, ¿verdad? Alright. Podríamos dibujarlo como una persona, ¿no? Entonces, esa persona tiene unos sentimientos, ¿ok? Tiene unas emociones, tiene unos deseos, ¿ve? Entonces, cuidar del alma quiere decir cuidar de esa parte emocional de la persona. Emocional de la persona. Cuidar de esa parte que tiene sentimientos, ¿eh? Cuidarla de sus sentimientos. Alright. Hay que cuidar de eso. Es volver a restaurar esa situación, que la persona pueda sentir correctamente, que la persona pueda sentir apropiadamente. Por ejemplo, hay personas que a veces tienen problemas en el área de los sentimientos. Para dar un ejemplo, una persona se enamora de un fulano de tal, si sus emociones o sus sentimientos no han sido sanados, establecidos de una forma saludable, esa persona entrega todos sus sentimientos como si eso fuera lo único que la persona debe hacer o siente hacer, ¿no? Se entrega totalmente, ¿ve? Porque no conoce un balance espiritual. Anteriormente, en sus relaciones anteriores, se ha dado completamente y la persona ha sido rechazada porque la persona quizás se ha vuelto posesiva, y al volverse posesiva la persona lo que ha hecho es que ha causado que la otra persona quizás se aproveche de la oportunidad y solamente se aprovechó de la oportunidad, y como una persona no puede vivir atrapado todo el tiempo, pues creó un rechazo para esa persona. Al crear un rechazo por esa persona, esta persona que se enamoró de ella sufrió entonces una herida, ¿ves? Una herida. Si esa herida fue lo suficientemente profunda, esa persona va a quedar siempre buscando restablecer o llenar esa parte que quedó herida, ¿ve? Va a buscar sanarla, va a buscar el sentimiento en otras personas, en otro ser, que va a tratar para satisfacer esa necesidad, ¿no? Pero lo sigue haciendo quizás de la misma manera, porque como no se ha sanado, ¿ve? No ha caído en cuenta, lo sigue haciendo de la misma manera, entonces va y cae en otro fracaso, y en otro fracaso, y en otro fracaso, ¿ve? Entonces está tan herida esa persona, ¿ve? Que ha descuidado las otras áreas de sus relaciones, ¿ve? Ha descuidado, vamos a decir, el área de caminar en una manera ética en su trabajo, ¿no? En su trabajo. Entonces, pues, a esa persona llegar tarde a su trabajo, volverse irresponsable de su trabajo, pues ya va creándole otros conflictos adicionales. El conflicto principal estaba aquí, ¿ves? Estuvo aquí en este fracaso, pero aquí fue donde comenzó la ruptura de ella.
entonces ahora, como fracasó en esta relación, va a ir fracasando en estas otras relaciones. ¿Ve? Y así sucesivamente la vida de la persona se va quebrantando. ¿Ve? Sucesivamente la vida de la persona se va quebrantando. Y cuando usted viene a ver, la persona está toda hecha un fracaso. Cuando la persona llega a la congregación, tenemos una tarea de ayudar a la persona a encontrar la sanidad. Sanidad para el alma. ¿Por qué? Porque está herida el alma. Está herida. Entonces, es cuidar entonces de esa alma herida, es una función de un mantenimiento. En otras palabras, muchas veces la sanidad no va a venir, especialmente en estas áreas emocionales, no va a venir instantánea, amado. ¿Ve? Y esto es así. Muchas veces es más fácil que una persona se sane de un dolor, o una persona se sane no sé, que no podía caminar y de momento está caminando, que sanar esto emocional. Y lógico que sí puede sanar, ¿ves? Y Dios puede cubrir esto en un momento, amado. ¿Ves? Dios puede lograr esta sanidad. No decimos que no, alabado sea el Señor, porque Dios es poderoso, ¿no? En medio de la adoración puede venir sanidad, ¿ves? Pero no siempre ocurre de esa manera. Por lo tanto, hay algo que la persona tiene que aprender a hacer, y aunque sea sana, esa persona tiene que aprender a que hay que hacer algo para entonces esa persona mantener esa sanidad que recibe, que es la oración, que es la lectura de la palabra, que es el meditar en la palabra. Dulce fueron a mi alma tus palabras, ¿no? Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Amén. La palabra de Dios va a dar firmeza al corazón, a la vida. ¿Ve? Eso es bien importante. Y por lo tanto, esa palabra misma de Dios es la que va a comenzar a mantener esa vida que viene a Cristo, y Cristo la sana, ¿no? La sana y la mantiene. Entonces, esa persona tiene que aprender a adorar, a estudiar la palabra de Dios, y esto requiere mantenimiento. Quiere decir que la vida espiritual, del espíritu es que fluye la vida. ¿Está bien? El espíritu es el que da vida, dice la escritura, ¿no? Del espíritu del ser humano fluye la vida hacia las emociones, hacia el alma nuestra, que nos da gozo y alegría. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, ¿no? Si hay gozo en el corazón, se va a reflejar en nuestro rostro y en nuestra vida, ¿no? Se va a reflejar. Ahora, entonces, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Erace mis pies como de ciervo, y las alturas me hace caminar. ¿Ve, amado? Pero todo eso viene cuando tenemos esta relación, este devocional con Dios diario, este tiempo con el Señor, este caminar a diario con el Señor, nos hace que nuestra vida rebose de alegría y de fiesta en el Señor constantemente. Que hablemos de sus caminos. Nos ayuda a que podamos caminar diariamente en la victoria del Señor. La victoria que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, amado, cuando hablamos del cuidado del alma, también tenemos que tener en mente la cura del alma. Y cuando hablamos de la cura del alma, está implicando, amado, que algo está mal. ¿Ve? Vamos a curar algo, ¿no? Algo está mal, algo se rompió, algo necesita sanarse, algo no está
funcionando normalmente, como debería funcionar. Quiere decir que algo está disfuncional. Algo está disfuncional. Es ayudar a la persona. Eso es lo que queremos. Ayudar a la persona en el proceso de la sanidad de la mente, de la voluntad y de las emociones. ¿Amén? Estamos ayudando a la persona en el proceso de que ella sea sanada. ¿Amén? Sanada de su mente, sanada de sus emociones, para que pueda sentir correctamente. Sepa hasta dónde dejar ir su corazón, amarrarlo, saber hasta dónde usar su voluntad, ¿no? Saber hasta dónde enojarse, si es que tienes que enojarse, ¿ok? Muy importante. Alright. Saber qué cosas puede desear, querer, porque no es malo desear cosas para nosotros. Yo deseo un carro, deseo algo, eso es lo que nos lleva a obtener cosas, los mismos deseos, porque si no lo deseamos de lo que quisiéramos, no lo obtendríamos, pero deseamos, y como lo deseamos, Dios satisface los deseos de nuestro corazón. Eso no es pecado, no es malo desear. Ahora, lo que es malo es cuando ya nos sobrepasamos a ese deseo y deseamos las cosas porque otros las tienen, o deseamos las cosas porque queremos vivir más allá de nuestros medios, ¿ves? Entonces ya nos salimos de lo que es el verdadero deseo. Entonces ahí es donde tiene que venir sanidad a nuestras vidas. ¿Ves? Los pensamientos. Una tentación puede venir a nuestra mente, porque una tentación es como una invitación solamente, ¿no? Viene una tentación a nuestra mente, pero si nuestra mente ha sido sanada, no va a permitirle usted que ese pensamiento pase más allá de ser solamente un pensamiento. Es nada más. ¿Ve? Y ya se disipará. No obstante, usted lo vio que pasó y vino el pensamiento, pero pasó. Bien, eso significa que su mente está operando normalmente. Mas no obstante, si ese pensamiento se queda ahí, si ese pensamiento todavía nos hace fuerza, si ese pensamiento todavía nos molesta, quiere decir entonces que hay razón para eso y por lo tanto hay todavía que trabajarlo, ¿no? En nuestra mente para aprender a llevar los pensamientos cautivos, y hay aún más sanidad que todavía la palabra de Dios debe hacer en nosotros. Amén. ¿Estamos claros? Alright. So, ¿a quién Dios le ha dado? Entonces, le ha encomendado este cuidado tan bonito del que estamos hablando acerca de la cura del alma. Bueno, a la iglesia, amado, al pueblo de Dios. Vemos un versículo en segunda de Pedro. Si van conmigo a la palabra, en segunda de Pedro, vamos a leer en el capítulo número 2, segunda de Pedro, capítulo número 2, y en el versículo número 3, dice aquí, y muchos vamos a ver el capítulo número 1, 2, segunda de Pedro, está como en primera de Pedro, segunda de Pedro, amén,
De todas maneras, no tengo el versículo claro, amado, pero sí tengo claro, amado, que ha sido a la iglesia, amén, a nosotros, amado, en segunda de Pedro, primera de Pedro, perdón, capítulo número 2 y en el versículo número 3, amén, dice, a los que han gustado, si es que habéis gustado la venida del Señor, ¿ve? Son nosotros que hemos gustado la venida del Señor, amén, los que deseamos las cosas espirituales, a nosotros, amén, que somos el pueblo de Dios, se nos ha dado entonces esa facultad para nosotros a traer a las personas a la sanidad, amén. Dios nos ha bendecido a nosotros, Él nos ha ayudado y ha bendecido mucho nuestras vidas. En el versículo, en 2 de Timoteo, en el capítulo número 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspiración por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ve? Vamos a enseñar a las personas, vamos a instruirlas en las cosas que son correctas, vamos a redarguir a las personas por la palabra de Dios, vamos a corregirlas y vamos a instruirlas. Ese es nuestro deber, es el deber de la iglesia. Si las personas resuelven sus problemas sin Dios, ellos entonces van a adorar ellos van a adorar a otro Dios, ¿no? Si lo resuelven con la sabiduría del hombre, van a adorarse a sí mismos, pero si lo resuelven con la sabiduría de Dios, ellos van a adorar a Dios, ¿no? Van a buscar a Dios, ¿no? Entonces, hay que equiparlos a ellos para toda buena obra, amado. Hay que ayudarlos a señalar o señalándole el error, amén, a corregirlo, a hacer lo que es correcto, a entrenarlos en justicia. Ese es el deber que tenemos nosotros como iglesia. Tenemos que educarlo como si nosotros educáramos niños pequeños, amados. ¿Ve? Cuando vienen a los pies de Cristo. Hay que enseñarles a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? Hay que enseñarles a hablar, no solamente palabras de motivación, amados, sino que hay que enseñarles a comprender el porqué de la vida cristiana. Hay que enseñarles, amados, a que ellos comprendan cuál es la razón de la fe, que ellos puedan dar testimonio de la fe que hay en nosotros. A la iglesia en general, Dios le ha dado esta responsabilidad. También a los líderes de la iglesia, amén. Él ha puesto apóstoles y profetas, amén, para la edificación de la iglesia. ¿Ven? Todo viene para la edificación de la iglesia, porque ahí es donde, con ese trabajo que cada uno hace, es que la iglesia se está edificando. ¿Ve? Usted solo no puede hacer el trabajo, yo solo no puedo hacer el trabajo, pero usted y yo todos los días levantándonos a trabajar un poquito en la viña del Señor, cada uno de nosotros levantándonos temprano a trabajar en la viña del Señor, cada uno de nosotros levantándonos temprano a trabajar aquí y allá en la viña del Señor, haremos progreso grande, gran progreso. ¿Ven? Son a los apóstoles, profetas, pero también a los creyentes que son maduros. Amén. A los creyentes que son maduros. Vemos entonces tres requisitos indispensables para atraer a las personas
a su más alta integración. ¿Ok? Bien importante. 3 requisitos. Y vamos a hablar de ellos. Ahí ven, todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a hablar de estos requisitos. 3 requisitos. Un entendimiento de la naturaleza del alma, ¿no? Un entendimiento de la naturaleza del alma del hombre, ¿ok? Como lo hemos visto, como lo hemos estado estudiando, es importante que si vamos a trabajar con las personas dentro de la consejería cristiana, tenemos que conocer estas partes que hablábamos de la voluntad del alma tripartita del hombre, los deseos, especialmente del alma, amado, y del espíritu. Hay que conocer ese lugar santísimo del hombre donde mora el Espíritu Santo de Dios. Muy importante. Hay que tener un entendimiento de la naturaleza del alma, en otras palabras, un modelo del hombre. Eso se le llama antropología. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué nosotros las personas hacemos lo que hacemos? ¿Cómo son los seres humanos? ¿No? ¿Cómo somos nosotros? ¿Ve? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Ve? ¿Por qué nuestra personalidad es de la manera que es? ¿Ve? ¿Son todas las personas o tienen todas las personas la misma personalidad? ¿Ve? Sin lugar a dudas, todos nosotros somos diferentes. Todos nosotros tenemos personalidad muy diferente, hermano. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No, ninguna es mejor ni peor. Es que cada uno somos diferentes. Hay una variedad de personalidades y tenemos que saber cómo bregar. Hay que saber clasificarlas más bien para poder trabajar con ellas. Entonces, tenemos que tener un entendimiento, de cómo los problemas se desarrollan. En otras palabras, un modelo, ¿verdad?, de problemas. Cómo se desarrolla un problema, ¿no? Cómo se desarrolla un problema. En otras palabras, hay que saber cómo la persona se metió en ese problema. ¿Ve? Cómo las personas se meten en problemas. Entonces, le llamamos la hermatología, que es el estudio del pecado, ¿no? O una patología. Cuando hablamos de patología, estamos hablando de una enfermedad. El estudio de una enfermedad, ¿no? Mental o psíquica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la patología que está aquí influyendo? ¿Cuál es el problema con lo que le estamos bregando? ¿Cuál es el problema con el que estamos trabajando? ¿Ves? Estas cosas requieren entendimiento. Quiere decir que necesitamos comprender al hombre y necesitamos comprender el problema, cómo las personas se meten en el problema. Pero también necesitamos un entendimiento de cómo las personas cambian, un modelo de cambio, ¿no? Cómo las personas cambian. Estamos hablando de la soteriología, que es el estudio de la salvación, ¿no? Que es un proceso de cómo, o pensar un proceso a través del cual somos librados. En otras palabras, la salvación. La salvación, amado, hay que saber aplicarla. Amén. Hay que saber aplicarla para saber cómo las personas pasan a través del proceso de sanidad para entonces alcanzar la sanidad. ¿Ven? ¿Cómo es que se pasa a través del proceso de sanidad? La palabra de Dios trae sanidad. Hay un proceso para traernos plenitud a nuestra vida, pero hay que saber comprenderlo y aplicarlo. Entonces, ventajas únicas de la iglesia en el cuidado de la cura del alma. ¿Qué ventajas tenemos, amado? Tenemos
la autoridad máxima de la palabra de Dios. Tenemos la autoridad que Dios mismo nos ha dado, la autoridad de la palabra de Dios para traer sanidad a el alma abatida. Tenemos también las multifacéticas experiencias de la iglesia, ¿no? Lo que acontece dentro de la iglesia, las experiencias con el Espíritu Santo, cómo Dios interviene con su pueblo, ¿no? Cómo Dios trabaja con su pueblo, ¿no? A través de la oración, a través de los cánticos, a través de la adoración, a través de el reunirse, el congregarse, a través de la evangelización. ¿Ves? Cómo Dios trabaja, amado, con todo esto para traer sanidad. Y el respaldo, amado, de un cuerpo local y dotado con diferentes ministerios, vamos a decir, con diferentes dones que Dios ha dado para traer sanidad a las personas, para ser usados por Dios para traer sanidad. Muy, muy importante. Así que tenemos, amados, que si ponemos en práctica estas cositas, yo creo que vamos a tener un éxito tremendo dentro de lo que es la consejería bíblica. ¿Ven? Así que con esto, amado, vamos a dejarlo aquí y vamos entonces a prepararnos para continuar en el punto número 2, y de ahí vamos a ir luego a la sección número 2, ¿ok? Así que bendiciones, amados, siempre es un gozo poder enseñar las verdades de la palabra de Dios. Tómense un receso y volvemos.